medio de comunicación a través de YouTube. Estamos transmitiendo todos los días domingos a partir de las 9 de la mañana y los días miércoles 7 de la noche. Es nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Ya hemos orado, ya hemos alabado y ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. Bendiciones a todos los que están aquí, el Señor los guarde, los cuide, qué bendición. Yo sé que hoy se van a ir con un nuevo mensaje. Los niños también bienvenidos. La palabra de Dios es para todos, la palabra de Dios no tiene distinción. Es primeramente para el judío, para el griego, era antes, pero ahora es para todos. Amén. Todos tenemos cabida en la casa de Dios y en la familia de Dios. Vamos a ver en esta noche un tema poderoso. Diga poderoso. Diga poderoso. Poderoso. Y ese tema poderoso se llama el poder del perdón. Diga el poder del perdón. El poder del perdón. ¿Cuántos de ustedes han perdonado a alguien? Pero perdón, les voy a explicar algo. No estoy diciendo perdón, les voy a explicar. Hay una diferencia grande y notoria entre perdón y discúlpeme. Discúlpeme no es perdón. Discúlpeme es como decir, yo tengo la culpa. Pero sí la tienes, ¿y qué? No hay todavía perdón. Porque el perdón lleva a que confiese uno su falta. Entonces uno confiesa su falta y dice, oye, mira, lo que pasa es que yo te mentí. Y la mentira que te dije fue esta y esta. Eso no era verdad, era mentira. Me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque discúlpeme es solamente decir, tengo la culpa, pero no ha dicho nada más. Pero perdón dice qué fue lo que hizo, o sea, lo confiesa. Y dice, hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que si vas en camino de decir mentiras, entonces la persona dice, me arrepiento. ¿Qué significa me arrepiento? Que no vuelve a seguir por el camino de la mentira, sino que toma el camino de la luz, el camino de la verdad, el camino de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar del poder del perdón. Digan todos, el poder del perdón. Qué bueno que cuando usted venga a la iglesia traiga una libretica y tome las citas bíblicas para cuando usted le quiera explicar a alguien del perdón, usted diga, aquí tengo anotado lo del perdón. Bueno, vamos a abrir la palabra porque aquí nos movemos en la palabra. Esta es la palabra de Dios y lo que no esté aquí, no es. Y lo que esté aquí es. Amén. Entonces vamos a abrir la palabra en esta noche. Podemos hablar, yo les doy oportunidad de hablar y yo les digo cuándo hablar. Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos. Hechos. Ese es el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Alguno mira, ¿ese es el primero? No, está equivocado, pastor. Es el libro primero donde empieza a verse los resultados del nuevo pacto. Y el nuevo pacto comenzó cuando Jesús murió, porque para que haya pacto, para que haya testamento tiene que haber testador, y para que haya vigencia de ese pacto o de ese testamento tiene que haber muerto el testador. Entonces, a partir de ahí. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo número 1, Hechos capítulo número 1, vamos a mirar el versículo número 14, Hechos capítulo 1, versículo número 14, y allí la palabra nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Diga unánimes. Diga unánimes. ¿En qué? En oración. ¿Y qué más? Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. Amén. Entonces, cuando una iglesia, ¿qué es la iglesia? Nosotros. La iglesia no es esto que está aquí atrás, no es ese techo, no son las luces, no, la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando una iglesia quiere empezar a tener poder, esa iglesia tiene que empezar por la oración. Pero la oración debe llevarnos a algo, y es estar en un mismo espíritu. Y eso es lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Que ellos ¿cómo estaban? Ellos todos estaban ¿cómo? Antes. Estaban ¿cómo? Unánimes. Diga, eso es unidad.
Una iglesia debe estar en unidad. A todos los que estamos aquí nos debe gustar pedir perdón. Y nos debe gustar no estar pidiendo perdón y perdón por lo mismo, sino que tiene que empezar a haber un cambio en nosotros. Amén. Porque si en nosotros no hay un cambio, nos la vamos a pasar pidiendo toda la vida perdón por lo mismo. Y eso tampoco tiene presentación delante de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando en una casa hay unidad, pues en esa casa hay verdad. Y cuando en esa casa hay unidad, la unidad debe ser en el Espíritu. Y si hay unidad en esa casa, entonces en esa casa, si hay la guianza y la alianza del Espíritu Santo, pues debe haber perdón. Es triste ver familias donde no se perdonan, y donde hay rencor, y donde hay ira. Y entonces las personas se la pasan 8 días, no nos hablamos. Entonces llega uno a esa casa y ve uno a la esposa para un lado, al esposo para el otro, al hijo para un lado, a la hija para el otro, y dice uno, ¿qué pasa allí? Pues no, estamos enemistados. No hay perdón. El perdón tiene que ser inmediato a la falta, al reconocimiento de la falta. Y la falta nos la trae a la mente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces ya nos hace sentir que nosotros fallamos y por lo tanto, tan pronto el Espíritu Santo nos diga que fallamos, que lo hicimos mal, inmediatamente tenemos que ir a pedir perdón. Primeramente a la persona y después a Dios. Amén. Usted no puede ir delante de Dios a hablar con Dios y a pedirle cuando usted está con falta de perdón hacia una persona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se ponen pensativos, ¿verdad? Entraron todos sonrientes y ahora están pensativos. Es que el tema del perdón es el tema número 1 de la palabra. Donde no hay perdón, entonces no hay relación con Dios. Porque si hay perdón, hay una falta que es necesario que nosotros la corrijamos. Entonces, vamos mirando que en una iglesia debe haber perdón. Perdón entre los hermanos. Perdón para con los que llegan, para los que aún están empezando el evangelio y que cometen alguna falta. Debe haber perdón. Pero el perdón no se debe quedar en la iglesia. El perdón tiene que trasladarse ¿a dónde? A la casa. Porque lo que venimos a aprender en la iglesia es para llevarlo a la casa. Amén. Si no se lleva a la casa, perdemos el tiempo porque pensamos que una cosa es mi comportamiento aquí y otra cosa es mi comportamiento en casa, pero no debe ser similar. Ahora bien, vamos a mirar que una iglesia debe andar en un solo espíritu. Todos perseveraban unánimes en oración. Cuando decimos orar, ¿qué tiene que pasar aquí? Estamos en este momento los que estamos y el pastor dice, vamos a orar. ¿Qué tiene que pasar con todos los que estamos acá? Todos a orar. O sea, no puede ser que uno dice, vamos a orar y alguien se va por allá, empieza a caminar, otro se va a echar por la ventana, otro a trabajar en el smartphone. No, todos en oración. ¿Por qué? Porque eso trae ¿qué? ¿Qué trae? Poder de Dios. Poder de Dios. La oración ¿qué trae? Relación. ¿Y la relación que trae? Poder. Diga, oración trae relación y relación genera poder. Eso lo expliqué en el culto pasado, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a mirar Hechos, capítulo 2, versículo 1, de ahí de donde estamos en Hechos, capítulo, versículo número 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué palabra ya habíamos dicho y aparece nuevamente? Unánimes. Estaban todos como unánimes, pero estaban todos conectados virtualmente. No, porque estaban como juntos, o sea, estaban en un mismo lugar, ¿cierto? Estaban todos unánimes y juntos en un solo lugar. Y miren lo que dice el versículo número 2. Y de repente, cuando Dios se quiere manifestar, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. O sea, ¿fue un viento? No,
como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Lo que produce la oración unánime, la iglesia que es unánime, la iglesia que no está apartada, la iglesia donde los hermanos se reúnen a orar todos los días. Aquí nos reunimos miércoles y domingo y sin embargo a veces faltamos. ¿Qué tal si nos reuniéramos todos los días? ¿Cómo sería esto? Vendrían milagros, prodigios, Dios se manifestaría de manera poderosa. Pero también vamos a ver otro versículo, Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra: y la multitud de los que habían ¿qué? Diga, multitud de los que habían creído. ¿Cómo eran? Eran como de un solo corazón y un alma. O sea, ¿cómo estaban otra vez? Unánimes. Porque eran ¿qué? De un solo sentir, de un solo pensamiento, de una sola idea, de unos solos pensamientos. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser de un solo pensamiento. No podemos que un hermano aquí diga, no, ¿sabe qué? Yo creo que la salvación se pierde. Y otro diga, no, la salvación no se pierde. Y los dos hermanos pleiteen entre sí. No, aquí debe haber unanimidad como iglesia, porque la unanimidad, la oración juntos y el practicar lo que ya les voy a decir, produce poder de Dios. Digan, mayor es el que está en mí. Hágase así, mayor es el que está en mí. Ahora hágalo así, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la pregunta es, ¿y quién está en mí? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios nos llena, nos unge. ¿Para qué? Para darnos ¿qué? Poder. ¿A cuánto les gusta el poder? Amén. Nosotros como seres humanos muchas veces anhelamos el poder de ser el presidente de la comunidad, el alcalde de la ciudad, el presidente de Colombia, el director de las Naciones Unidas, el director del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿sabe qué? Ningún poder de esos es comparable al poder del Espíritu Santo. Y la iglesia de este tiempo debe experimentar ese poder. Cuando usted empieza a leer el libro de los Hechos, ¿el libro de los Hechos de qué nos habla? ¿Qué nos relata el libro de los Hechos? Eso también lo hemos dicho ya muchas veces. El libro de los Hechos nos relata lo que empezó a hacer el Espíritu Santo dentro de la iglesia creada por el Señor. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, es el momento en que fue creada la iglesia. E iglesia no hay sino una. Congregaciones hay muchas, denominaciones hay muchas, pero iglesia solo hay una, la que creó el Señor Jesucristo, y se llama la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, porque en Antioquía se les dijo, estos que predican el evangelio son cristianos, porque creían ¿en quién? En Cristo. Años más tarde, 350 años después del nacimiento de Jesús, viene Constantino el Grande, un emperador romano, y él crea la religión católica. Entonces, nosotros debemos volver a los inicios de la verdadera iglesia cristiana que está relatada en el libro de los Hechos. La iglesia de que está relatada en el libro de los Hechos, esta iglesia tenía problemas igual que todas las iglesias. Porque es que en los problemas se glorifica a Cristo. En los problemas es donde aparece el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia tenía problemas. Mire, el primer problema que esa iglesia tenía es que esa iglesia empezó y el primero que predicó se llamaba ¿cómo? Pedro, el apóstol Pedro. ¿Y ustedes saben el apóstol Pedro qué hizo? Negó a Jesús 3 veces.
El apóstol Pedro era irreverente, pero a pesar de que el que predicó la primera vez era irreverente, Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque ese hombre abrió su corazón y el Espíritu Santo lo tomó y lo usó. O sea, ¿qué hubo en Pedro? Arrepentimiento. Ahora, esa iglesia tenía problemas. Voy a esculcarles un poquito a ver cómo están. ¿Qué problemas pueden haber en una iglesia? Acuérdese, no me vayan a decir que la batería no suene. No, vamos a hablar de problemas de iglesia, o sea, de nosotros. ¿Qué problemas pueden haber en una iglesia? Nosotros como iglesia, a ver. La fe. ¿Qué más puede haber en una iglesia? Sí, desobediencia. Muy bien, ¿qué más? ¿Desobediencia a quién? A Dios y a la autoridad delegada por Dios. ¿Qué más para una iglesia? En una iglesia puede haber pecado, sí, pero no debería haberlo, o sea, tiene que irse. ¿Qué más? Muchachos, algo que es fundamental y que casi siempre se vive en las iglesias. ¿Sabe qué se vive en las iglesias? Duda. Duda. Están sentados en las bancas, reciben la palabra, levanten la mano que el Señor lo va a sanar. Y dicen, yo no creo que me va a sanar. Pero el que tiene fe levanta la mano y se dispone. Amén. Entonces, en una iglesia hay problemas de duda, hay problemas de infidelidad para con la palabra. Mientras la palabra dice, haz esto, la persona hace lo contrario. Entonces las iglesias a veces por eso no reciben los milagros de Dios, porque hay problemas también de duda. Mire, cuando Jesús resucitó, vino la duda. ¿Y quién fue? ¿Cuál es el personaje que la palabra nos nombra que entró en duda? ¿Cómo se llamaba? Tomás, ¿cierto? Sí, él entró en duda. Y entonces Jesús está en ellos, miren para acá, niños. Está Jesús en su cuarto, encerrado. No, perdón, están los apóstoles en su cuarto donde oraron, allá en esa casa reunidos. Y Jesús entró, pero Jesús no golpeó la puerta, sino que Jesús traspasó el muro y entró. Cuando entra él, todos se asustaron y Jesús les dijo, pasad vosotros, soy yo, no temáis. ¿Y qué dijo Tomás? No, si yo no meto mi dedo en tu llaga, yo no lo voy a creer. O sea que tenía duda. ¿Y duda de qué? Del evento más grande y poderoso que ha habido sobre la tierra. ¿Cuál es? La resurrección. Dice el apóstol Pablo, dice, si Cristo no hubiese resucitado, para nada serviría nuestra fe. Porque entonces, ¿en quién creeríamos? En un hombre común y corriente. Nosotros como cristianos tenemos una ventaja inmensa, y es que cuando tú te pones a hablar y dices, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tú estás hablando con alguien que te escucha y que te oye y que sabe tus necesidades. Pero cuando los de otra religión están hablando con nadie, porque tienen un Dios muerto. Mahoma, muerto. Buda, muerto. Y esos grandes pensadores muertos. Entonces no tienen con quién hablar, porque los muertos no escuchan ni oyen. Los muertos se fueron, acabaron, no están aquí. Amén. Entonces no hay comunión con los muertos. Que le voy a orar a mi mamita. No pierdas el tiempo. Le pudiste hablar cuando estaba viva. Ya muerta tu mamita, no te va a escuchar. Amén. Entonces de eso es necesario que nosotros entendamos que tenemos nosotros el poder de Dios, pero que la duda muchas veces mata. Ahora, en aquel tiempo, cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, el primer día de la semana, vinieron unas mujeres, ¿cierto? ¿A qué fueron allá? A ungir el cuerpo. ¿Eso de ungir el cuerpo qué es? Labores funerarias. Ellas no fueron a buscar al resucitado. Y él les había dicho que él levantaría ese templo en 3 días. ¿Y de cuál templo hablaba?
de su cuerpo. Ellos pensaron que hablaba del templo, de ladrillo, de piedra, y dijeron, pero si esto se hizo en 40 años, ¿cómo lo va él a construir en 3 días? Él hablaba de su cuerpo, y efectivamente él les cumplió, pero se les olvidó y la duda no los dejó, y entonces fue a hacer lo que siempre hacían, a echarle especies aromáticas para que el cuerpo no oliera a feo. Así que la duda puede matar, y ellas fueron ese día a la tumba a otra cosa muy diferente. Pero el amor de Dios los capacitó a todos ellos. ¿Para qué? Para perdonar y trastornar al mundo. Una iglesia, nosotros estamos llamados a trastornar el mundo y estamos llamados a perdonar. Pero tú no vas a poder trastornar el mundo si primero no has perdonado. Porque ¿con qué cara vas a llegar a predicar el evangelio, a hablar, si tú no has podido perdonar? Abramos por favor ahí mismo Hechos capítulo 17. Hechos 17, y vamos a ir al versículo número 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿De quién hablaban? De los creyentes. De los creyentes, amén. ¿Trastornan qué? El mundo. ¿Y qué es el mundo? Lo que está afuera, los que no creen, los que están en otros caminos. Entonces, hermanos, esto es como la introducción para decirle algo. Hay 3 llamamientos de la palabra de Dios sobre el perdón. Diga, sobre el perdón. ¿Estamos hablando de qué? Del perdón. Primero, uno, ¿por qué debe perdonar? Uno, ¿por qué debe perdonar? ¿Ah? Vamos a leerlo en Mateo 18. A ver, vamos a leerlo en Mateo capítulo 18 y vamos a ver el versículo 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Porque el perdón se tiene que convertir en una necesidad en nosotros. Amén. Mateo 18, versículo 15 al 17. Dice, por tanto, aquí entramos en materia. Esto nos va a tocar el corazón, pero que nos lo toque y que nos cambie. Amén. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Entendieron, hermanos? Vamos a explicarlo. Aquí Jesús le está hablando a quién. Está hablando de que vaya donde quién, el hermano. Es decir, que está hablando de una iglesia. Porque al final dice, entonces vaya a donde la iglesia, ¿cierto? Entonces le está hablando a quién, a una iglesia. No le está hablando a personas que no creen, le está hablando a personas que creen. Entonces le está hablando sobre qué, sobre el pecado. ¿Qué pasa? Aquí hay un plan sencillo y directo. ¿Qué pasa si un hermano peca contra ti? Vamos a pensar que aquí en la congregación un hermano pecó contra alguno de los que están presentes ahora. Amén. A ver, un hermano de los que están ahí atrás pecó contra alguno de ustedes. Entonces, aquí la palabra nos dice qué hay que hacer. ¿Qué sucede en una iglesia cuando un hermano peca contra otro hermano?
Entonces le dice, si ve y dice que cristiano, si lo ve y dice que congregándose, si lo ve y dice que con la Biblia abierta. Pues eso no es lo que la palabra nos dice. La palabra nos dice que entonces, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Díganlo. ¿Qué tengo que hacer? Ir, sí, ir. ¿Y será que nosotros hacemos eso? A ver, seamos de corazón sincero. Estamos predicando la palabra y estamos siendo entendidos. ¿Será que nosotros cuando alguien peca contra nosotros vamos? No vamos. ¿Qué decimos? Si él no viene a pedirme perdón, yo no voy a ir a pedirle perdón. Eso es orgullo, soberbia. Mire lo que la palabra te está diciendo, porque esto tiene que cambiar en nosotros. Si tu hermano peca contra ti, es que la palabra de Dios es poderosa, nos instruye, nos endereza nuestro caminar. Ve y repréndele. ¿Qué reprender? Reprender no es coger una correa y azotarlo. Reprender no es ir y hacerlo sentir mal. La palabra reprender, ¿qué les dice? A ver, piensen en esa palabra, reprender. ¿Qué estamos haciendo en este momento? El pastor, ¿qué está haciendo con la iglesia en este momento? La está reprendiendo. ¿Qué reprender? Quítele el rey, ¿qué palabra le queda? Aprender. Entonces, reprender es volverle a enseñar cómo deben ser las cosas. Entonces, si un hermano peca contra ti, tú vas y lo haces caer en cuenta de que lo que hizo está muy mal. Entonces tú lo estás reprendiendo, le estás volviendo a enseñar lo que se le olvidó o lo que tenía mal entendido. Y cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Restaurándole. Diga restauración. ¿Por qué? Porque era un hermano, falló y entonces ese hermano como que se apartó con su falla, con el pecado contra mí. Pero cuando yo vengo y le hablo, le reprendo, le enseño nuevamente, vuelvo y lo coloco en el lugar donde él estaba y no lo entrego en manos del enemigo. Digan eso, gloria a Dios. Hasta aquí podíamos dejar la prédica. ¿Sí ve? Entonces la palabra dice, si tu hermano peca, ve. Así que la próxima vez que alguien peque contra ti, aquí en la iglesia, es dentro de la iglesia, pero lo practiques también afuera, ¿no? Alguien peque contra ti, ¿tú qué tienes que hacer? Yo lo dejo y allá él verá si viene a pedirme perdón. No. La palabra dice, yo que estoy ungido, yo que estoy cuerdo, yo que estoy entendido, yo que soy cristiano, yo que tengo el amor del Señor, yo debo ir por él. Porque si no, él va a continuar con su falla y esa falla la puede cometer contra otros. Pero si yo voy a ese hermano y lo ayudo y le enseño, entonces lo que estoy haciendo es restaurándolo. Diga restaurándolo. ¿A alguno de ustedes en algún momento se le ha roto un pocillo? Se le cayó la oreja al pocillo, ¿cierto? Y algunos dicen, tire ese pocillo de una vez, pero de pronto usted dice, no, ese pocillo yo lo quiero restaurar. Entonces usted toma el pocillo, ¿cierto? Toma la manija, usted se la pone, lo mide y dice, sí se puede restaurar, le aplica pegamento, lo deja un tiempo y usted ha restaurado el pocillo. Ese pocillo, ¿cómo va a estar con usted? Agradecido. ¿Cómo va a estar un hermano que pecó contra ti? Que te ofendió, que te molestó y que tú fuiste, ¿cómo va a estar? Igual que el pocillo, ¿cómo? Agradecido. Y te va a amar y te va a querer. Aquí en la iglesia no puede haber contienda de hermanos contra hermanos, eso no puede llegar a pasar. Entonces dice, ve y repréndele estando tú y él. Otra cosa importante,
El primer paso es ¿quiénes tienen que estar? El ofendido que va a donde el otro, ¿a qué? A reprenderle, a enseñarle lo que se le olvidó. ¿Y quiénes están? Ellos dos solitos. Entonces no es en medio de una reunión. Oiga, hermano, aquí en el culto, ¿no? Oiga, hermano, usted que está allá, yo le quiero decir algo. Usted vino contra mí, me maldijo, tal cosa. No, usted es sabio, espera el momento adecuado, lo llama y le dice, ven, Juan, quiero hablar contigo. Y Juan dice, ¿conmigo? Después de lo que yo le hice. Usted dice, sí, es que yo vengo de parte de Jesús a hablar contigo. Y tú le enseñas, le reprendes y lo estás restaurando. ¿Cuántos son? 2. No se llame a todo el mundo y diga, voy con un celular, voy a grabar con un celular. No, usted no va con eso. Usted va él y usted solitos, usted no va a poner testigos, usted va solamente porque usted va en la sabiduría del Señor. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. Estando tú y él solos. Ahora, si te oyere, has ganado a tu hermano, lo has restaurado. Entonces está el primer caso. El hermano que cometió el error me oyó. Entonces, como me oyó, él quedó como restaurado, porque yo lo reprendí como con amor y volví y le enseñé. Ahora viene segundo caso. Mas si no te oyere, entonces ese hermano, tras de que pecó contra ti, está orgulloso. Entonces, ¿les ha pasado? Sí. Entonces usted va y le dice, Juan, es que vengo a hablar contigo. Yo con usted no quiero hablar, ¿qué le va? No, es que yo quiero hablar contigo, que te quiero hacer una... No, gracias. Entonces dice, mire lo que dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2. Entonces tú dices, voy a buscarme 2 testigos, voy a cumplir lo que la palabra me dice que vaya, voy a ir, pero yendo, como él no oyó, voy a llevarme 2. Para que eso dé testimonio de que yo como buen hijo de Dios fui a pedirle y a enseñarle y a reprenderle, pero él no quiso, entonces me llevo 2 testigos. ¿Sí? Me llevo 2 testigos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, que conste que usted fue a ayudarlo, a reprenderle, usted no fue a pelearle, usted no fue a bofetearle, sino que usted fue como un hermano, porque eso somos en la iglesia. ¿Somos qué? Hermanos. Usted no puede estar en la calle y decir, mire, allá va un conocido de la iglesia. No, usted dice, allá va un hermano mío de la iglesia. Cuando yo vea a este varón y yo me lo encuentre, yo tengo que decir, hermano. Porque es hermano, es de la familia de Dios, somos de la familia de Dios. Entonces somos ¿qué? Hermanos. Y ella es mi hermana, y ella es mi hermana, mi hermana, mi hermana. Porque somos de una sola familia. ¿Sí? Entonces, ¿está hablando a quién? A la iglesia. Ahora mire, esa persona es de corazón duro. Entonces dice, si no los oyere a ellos, ¿a quiénes? Al ofendido y a los testigos. Entonces dice, entonces ahora si usted comuníquenlo en la iglesia. ¿A quién se lo comunica? Al pastor. Usted lo comunica en la iglesia, ¿cierto? Para que el pastor le haga el llamado de atención. Y si no oyere a la iglesia, porque todos, hermano, pero sea consecuente, mire que el pastor ya le dijo que el hermano contra el cual usted pecó, Juan, él le fue a pedir a usted perdón y le fue a ayudar, le fue a enseñar lo que usted se le había olvidado. Entonces, por favor, Juan. Y el Juan entonces dice, no, ¿qué les pasa? Oiga, qué gente tan testaruda de corazón duro, ¿cierto? Fue primero la persona sola, luego fue con 2 testigos, ahora toda la congregación y tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa persona? Dice ahí, tenle por gentil y publicano. O sea, no es de nosotros. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Amén. Hermanos, eso que acabamos de leer es la palabra de Dios. El pastor no inventó nada.
El pastor trató de explicar lo que dice la palabra. Así que esto es ¿para qué? Para practicarlo. En la iglesia no puede haber contienda, no puede haber pleito, no puede haber chisme, no puede haber odio, no puede haber nada de eso. Vamos a mirar para qué más es importante perdonar. Entonces, número 1, es importante perdonar para restaurar a un hermano. ¿Eso qué trae? Bendición, diga bendición. Número 2, se debe perdonar ¿para qué? Para que nuestras oraciones, la del ofendido, ¿sí? La del ofendido debe perdonar. El ofendido debe perdonar. ¿Para qué? Para que mis oraciones, ¿qué es orar? Hablar con Dios, no tenga estorbo delante de Dios. Diga, no tenga estorbo delante de Dios. Porque hay hermanos que van a hablar con Dios y tienen muchas personas a las cuales no han perdonado. Entonces Dios dice, ve primero y arréglate con tu hermano y luego trae tu ofrenda al altar. Vamos a mirar Mateo capítulo 18, ahí mismo, 18 versículo 15 al 17. No, perdón, Marcos capítulo 11, me estaba mirando la cita anterior. Les pido que me disculpen, yo tuve la culpa que les dije lo que no era. Ahí no les pido perdón porque no los ofendí. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra, miren este caso. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quién soy yo para no concederle el perdón a alguien? Cuando Dios a mí me perdonó, cuando era un pecador y era de lo peor. Entonces, ¿quién soy yo? Para mí las de orgullo es decir, yo no le perdono. ¿Sí ha visto esas personas? Yo no le perdono. ¿Qué dicen? No, yo no le perdono. Que le perdone Dios. Y Dios dice, no, usted primero tiene que perdonar. ¿Cuándo va a perdonar? Cuando usted ¿qué? Orando. Cuando yo venga a orar mi oración en el Padre. ¿Cuántos oran aquí en las mañanas? ¿Cuántos oran en la noche? Amén. Lo primero que tienes que pensar es, voy a orar esta noche, yo a quién ofendí, a quién agravié. Y lo primero que llega delante del Padre es, Padre, te pido, Señor, que me des un espíritu afable, humilde, manso, y yo quiero, Señor, perdonar y pedir perdón. Entonces, lo primero es eso. Entonces dice, y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad. Amén. Perdonad. Así debe estar incluido en la oración. Perdonar a aquellos que nos han agraviado. La oración, entonces, que no tiene perdón, ¿qué produce? Ahí lo dice. Mire, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre, con mayúscula, habla de Dios, os perdone, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. ¿Qué pasa si yo no pido perdón? Entonces mis ofensas están quedando vivas. Y si mis ofensas quedan vivas, entonces Dios no va a escuchar mi súplica, mi oración. Es decir, hay un estorbo para la oración. Hay personas que oran. Imagínense en esto. Una persona que le gusta coger los bienes de los demás, sale y se va y dice él, me voy a trabajar. Es hurtador. Dice, me voy a trabajar. Y cuando va para el trabajo, ¿qué dice? Ay, Dios mío, ayúdame. No, puede invocar a Dios, puede nombrar a Dios, pero como está andando en el pecado y tal vez no ha perdonado, esa persona no tiene comunión con Dios. Está perdiendo su tiempo. Así que nosotros, hermanos, debemos tener una oración eficaz. ¿Qué es una oración eficaz? Una oración que llega al trono y a los oídos de nuestro Padre Celestial. El primer culto de la iglesia primitiva fue una reunión de oración. ¿A qué venimos a la iglesia?
a orar, a hablar con Dios. Y Dios ya está hablando. ¿Has notado que Dios ya está hablando? Sí, ¿cómo? A través de la palabra. Ustedes han leído los versículos, el que habla es Dios, yo solamente los leo. Entonces Dios está hablando. ¿Venimos a qué? A hablar con Dios. En un momento te toca tu oportunidad de hablar. Dios primero habla y después hablamos nosotros. Así que nosotros podemos orar con eficacia si nosotros perdonamos los pecados a los que nos ofenden. La falta de perdón es lo que puede estar impidiendo, escúcheme en esto, amados, la falta de perdón es lo que puede estar impidiendo que a usted no llegue la bendición. Y que uno diga, pero ¿por qué yo me arrodillo en la noche y oro? Me arrodillo en la mañana y oro. Yo también ayuno, pero no sé qué tipo de oración tendrás ni qué tipo de ayuno, porque si hay falta de perdón, entonces puede ser ese el obstáculo que no deja que llegue la bendición, que no deja que llegue la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Así que acuérdate de esto porque es básico y es un principio. El que perdona pecados, Dios está con él y lo bendice. Y el que pide perdón, la misma situación. ¿Por qué el perdón más tiene pecado? ¿Por qué el pedir perdón trae poder? Entonces, número uno, ¿por qué? ¿Se recuerdan? Número uno, ¿por qué debemos pedir perdón? Para restaurar a un hermano. Un hermano es alguien de la iglesia. Número dos, ¿por qué hay que pedir perdón? Para no tener obstáculos de bendición. Amén. Para no tener obstáculos de bendición. Número tres, para no entristecer a quién. ¿Se acuerda quién está aquí? El Espíritu Santo. Cuando uno no pide perdón, uno entristece al Espíritu Santo. Y si uno entristece al Espíritu Santo, es como si el Espíritu Santo dijera, yo no voy a obrar a favor de esa persona, no voy a hacer nada porque me tiene muy triste, porque yo estoy en él, yo soy Dios, yo soy santidad, yo soy pureza, y esa persona no se quiere doblar su cerviz, no quiere pedir perdón, sino que está en el orgullo. Miremos la palabra ahí adelante en la carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Búsquela por favor, yo quiero que la marque en la Biblia. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 32. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 32. Vamos a leerlo. Mira lo que dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Diga así, sellados. ¿Para qué fuimos sellados? Para que a nosotros no entre el mal y para que el enemigo sepa a quién le pertenecemos. Amén. Un sello es de propiedad. Somos de Dios y Él nos selló con el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para ser reconocidos en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Uy. Quítense ¿de quién? De los que están sellados. ¿De quién? De la iglesia, de los hermanos, de los convertidos. ¿Qué se tiene que quitar? La amargura. La amargura. ¿Por qué llega la amargura a la vida de una persona? Yo creo que la amargura llega a una persona porque la persona está tratando de hacer las cosas por sus propias fuerzas, por sus propios medios, y llega un momento en que no puede por ningún lado, y esa persona entra en amargura, entra en tristeza, entra en depresión. Pero si tú le das tus asuntos a Dios, Dios los va a resolver y te va a usar a ti, y ya no va a haber amargura en ti, sino que va a haber gozo y va a haber fe. Dice que se quite ¿qué? La amargura. Digan todos, amargura, fuera de mí, fuera de mí, fuera, 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 fuera. Amén, fuera. Pero ¿qué más hay que quitarse? El enojo. ¿Qué es el enojo? A ver, hay dos palabras ahí, enojo e ira. A ver, hagamos la diferencia entre enojo e ira.
Sí, sí. Dios siente ira. Dios, ¿por qué siente ira? Por el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dios es enemigo del pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces esa es una ira. A uno le da ira, ¿cierto? Que se está estrenando unos zapatos bien finos, que tuvo que esforzarse para comprarlos y que alguien en el bus, ¡cha!, se los pisó, ¿cierto? ¿A usted qué le da? Ira. Pero cuidado, airaos, pero no pequéis. No le diga, me pisó el zapato y la emprendió. No, usted se airó, ay, me pisó mi zapato, pero ya. Entonces, ¿cuál es el enojo? El enojo es que si te lo pisó tu familiar, tú te vas con tu familiar y llegas a la casa y tu familiar te va a hablar y tú no le hablas. Llega la noche y no le hablas. Llegó la hora de la comida y no le serviste. Llegó la mañana y no le saludaste. No te sentaste a la mesa y la otra persona le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Yo no te he hecho nada. Dice, no, ¿le parece nada? Me dañó el zapato. En el momento que le pisó el zapato, ¿qué sintió? Ira. Ahora que lleva 8 días y que no le habla, ¿cómo está? Enojado. Entonces, nosotros no podemos estar en eso. ¿No entendiste? Ira es el momento. Enojo es que guardó el rencor y se quedó haciéndole mala cara 8 días, un mes. Es que llevo un mes que no le hablo. ¿Qué tiene? Enojo. ¿Por qué fue el enojo? Porque le pisó el zapato. ¿Qué le produjo en el momento del zapato? Ira. Pero no puede dejar que la ira se transforme en enojo. Amén. Ahora bien, dice ira, gritería. ¿En tu casa se la pasan gritando? María, ¿qué quiere? Mande usted, diga usted, ¿quién manda aquí? ¿Qué es eso? Gritería. Dice que en nuestras casas, ¿qué debe haber? Paz, sosiego, no gritería. La gritería daña el ambiente. La gritería va a generar conflicto y la gritería es una demostración de que en ti no está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo no es de gritar. Entonces, gritería. ¿Qué otra cosa? Maledicencia, ¿cierto? Le pasó algo y enseguida sacó ¿qué? Malas palabras. Malas palabras. Entonces diga, en mi casa y en mi vida, dígalo conmigo, no puede haber amargura fuera de mí, enojo fuera de mí, ira fuera de mí, gritería fuera de mí, maledicencia fuera de mí y todo lo malicioso fuera de mí. En la casa de un hermano, en la iglesia, no pueden haber chistes de doble sentido. ¿Cómo así que 2 hermanos haciéndose chistes de doble sentido y bien grotescos? No, ahí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que toma dominio de nuestra mente. Amén. En la iglesia primitiva, en la iglesia del libro de Hechos y en esta iglesia debe notarse el poder tan grande que hay en nosotros, y ese es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Para que haya ese poder del Espíritu Santo se necesita personas entregadas y dejadas llenas del Espíritu Santo para experimentar el poder del Espíritu Santo. Esos de esa iglesia, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos, en oración, y fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura significa que el Espíritu Santo controla mi vida. Entonces, a cambio de gritería, hay una conversación pacífica, amable, ¿cierto? ¿Sí? A cambio de ira y enojo, hay unión, hay fraternidad, hay perdón, hay todo esto. Cuando nosotros no perdonamos, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros dejemos, escuchen para acá, cuando nosotros dejemos de entristecer al Espíritu Santo, vamos a experimentar su poder a través de nosotros. Los creyentes llenos del Espíritu Santo no son esclavos de ninguna malicia ni ninguna cosa de enojo. Amén. Podemos perdonar porque Dios a nosotros ya nos perdonó. Amén. Diga, yo perdonaré
porque Dios a mí me perdonó, siendo peor que el que me está causando agravio. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Pero yo quiero que nos coloquemos de pie y que digamos y que pensemos en algo. Colócate sobre tus pies y me gustaría que se separen, que se hagan lejitos uno del otro. Háganse lejitos el uno del otro. Por allá búsquese un rinconcito para que usted pueda fluir solito. Y vamos a cerrar los ojitos. Los niños se sientan y ya vamos a pensar en lo siguiente. Déjalo a él solito por allá, quédense solitos y vamos a pensar lo siguiente. Cierra los ojitos. ¿Hay alguien al que tengas que ir a restaurar? ¿Hay alguien que pecó contra ti? Y tú, hoy al recibir la palabra, dices, yo debo ir a cumplir lo que la palabra me dice. Debo ir a restaurarle. Así que si esa persona está en tu mente en este momento, habla con el Señor y dile, Padre, propíciame una oportunidad, un momento, una circunstancia para que yo pueda acercarme a él o a ella. Y acercándome a él o a ella, yo le pueda enseñar, le pueda reprender, le pueda ayudar en esa restauración. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, que seas tú obrando en mi vida para que coloques en mí un corazón contrito y humillado, un corazón apacible, un corazón en paz. Pero también te pregunto, ¿hay alguien a quien tú tengas que ir a pedirle perdón? Porque tú le dañaste, porque tú le ofendiste, porque tú le molestaste. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Señor, yo te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que obres, Padre, para que de mí se vaya ahora toda altivez, todo orgullo, que lo quite, Señor, ahora de mi corazón, para que yo pueda, Señor, perdonar e ir y pedir perdón. Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, purifícame, Señor, haz de mí una persona que puede ser el canal de bendición que tú, Señor, quieres usar. Señor, yo te pido que la oración mía llegue hasta tu trono, que tú, oh Señor, puedas bendecirme, que se quite todo estorbo de oración, que se quite ese estorbo por la gritería, que se quite ese estorbo por la maledicencia, que se quite ese estorbo de la ira, que se quite ese estorbo del enojo, que se quite ese estorbo de la amargura. Diga en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero una vida bendecida, que las bendiciones vengan de ti, que las añadiduras vengan de ti. Por tanto, Padre, ahora yo iré y daré estos pasos que la palabra me ha enseñado hoy. Yo quiero ser una persona del poder del Espíritu Santo, altamente bendecida. Señor Espíritu Santo, yo no te quiero entristecer. Yo no quiero ser para ti, Señor, alguien que no te deja obrar. Diga, quito de mi vida todo aquello que frena el obrar del Espíritu Santo. Dígale, soy ahora instrumento en las manos de Dios para que Él haga obras, milagros, prodigios, y yo sea esa herramienta, ese instrumento que Él usa. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Yo no sé si tú pudiste ver personas a las que hay que pedirle perdón. Yo te pido que si estás a la distancia, le hagas una llamada, que si lo puedes visitar, le visites,
que si quieres ir a restaurarle, vayas y que no pierdas esta oportunidad, porque no sabríamos a qué horas tendremos que darle cuentas a nuestro Dios. Y es mejor estar a cuentas con Dios y a cuentas con los hermanos. Esta es tu iglesia, esta es casa de Dios, así que aquí entre los hermanos debe haber siempre unanimidad y debe haber siempre la búsqueda de la oración y el obrar del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén. Padre, bendigo a mis hermanos que han venido en esta noche. Bendigo a Victoria, bendigo a Carlos, bendigo a Andrea, bendigo a María Fernanda, bendigo a Gina, bendigo, Señor, también a Alfredo, bendigo a Jason, bendigo mi vida, bendigo a los niños, bendigo a la congregación. Padre, sabiendo, Señor, que tú vas a hacer en nosotros una obra perfecta, una obra maravillosa, y que veremos, Señor, cómo nuestro hogar, cómo nuestra casa se va llenando de bendiciones, cómo en nuestra casa hay paz, cómo en nuestra casa hay armonía, y todo por tu gracia. Diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, desde mi coronilla hasta la planta de los pies. Amén, amén y amén. Y de una ofrenda de aplausos al Rey que vive y permanece para siempre. Amén. Antes de irnos,